¿Qué te vas a enfrentar con el tema de contratación si tú contrataste outsourcing informal? ¿Qué te vas a enfrentar? Y esto no estoy hablando de la subcontratación, de la reforma, reforma de subcontratación. Te estoy hablando de lo que ya está. ¿Cuáles son esas cosas que te decían que salías con beneficios, que te ibas a evitar créditos fiscales, capitales constitutivos? Y ahora ya se echaron a correr y no vas a tener estos beneficios, ¿no? Si te detectan y que ya no tardan mucho en detectarte esta contratación informal por el outsourcing, sí vas a tener que pagar diferencias a los trabajadores, a ajustarles sus diferencias de sus sueldos. Vas a pagar capitales constitutivos excesivos y además en una enfermedad general o en una enfermedad laboral vas a terminar pagando todos los capitales constitutivos como tal. Recordemos que ya desde el 2014 a la fecha están modificadas la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social. Cualquier trabajador tiene derecho a reclamarlos y si no los puede reclamar ellos porque están inválidos, no pueden seguir cobrando porque no pueden caminar, porque tuvieron un accidente de trabajo, ¿quién creen que puede reclamar esos derechos? De manera legal y sin mayor problema, cualquier familiar directo o sus dependientes directos. Eso hay que tenerlo bien en cuenta. No nada más el outsourcing informal está regulado por el Código Penal, no es nada más por el Código Fiscal Federal. También el Código Civil nos dice en su artículo 1935 del riesgo profesional. Los patrones son responsables, aún en intermediación laboral, son responsables solidarios de lo que son las consecuencias laborales. Todos van a estar acaparando esta información, todos van a estar monitoreando el tema del outsourcing informal. Por eso es bien importante que tú tengas en cuenta que ya se acabó la fiesta, que ya tienes que ir haciendo tus manuales y procedimientos para poder reestructurar tu empresa y ahora sí tener trabajadores de verdad, ahora sí tener especialización de verdad y no depender de una parte de outsourcing informal. Les traigo a continuación un ejemplo de un outsourcing agresivo que empezó a tener mucho auge en el 2014 al 2017 y este outsourcing pues estuvo vendiéndose en todo el país. Así básicamente te vendían la estrategia fiscal agresiva, ¿no? Administración de personal a través de la estrategia de pensión de subsistencia y te daban toda una letanía. Tu presentación está cerca de 50 hojas. Te la mandaban en PDF obviamente, o te la presentaban en PowerPoint y te decían de que ellos no estaban haciendo estrategias fiscales agresivas, que ellos estaban blindados, que estaban de acuerdo a reglamento, de acuerdo a ley y que ellos no eran más que una opción más para que pudieras crecer con ellos, ¿no? Obviamente el dueño de este outsourcing y el dueño de los demás outsourcing que fueron muy famosos y que se hicieron ricos en el sexenio anterior, porque prácticamente también tenían cuentas de gobierno, hoy pues son unas de las personas que son clase media alta y aparte de clase media alta son personas que son ricas, ¿eh? Entonces, las personas que le compraron facturas, que se creyeron esta farsa, hoy esas personas son las que van a ser perseguidas. Desafortunadamente, los EDOs, que son las personas que dedujeron estas facturas, a partir del 2014 es cuando va a empezar la revisión. Van en el 2017, pero pueden regresarse. Ahorita recuerden que son 5 años, pero si dedujiste pérdidas, si compraste facturas, siento decirles que no hay caducidad. Pueden venir en 20 años, pueden venir en 15, pueden venir en cualquier momento. Ellos también te vendían el tema de la autorización de la CONSAR, pero te escondían el nombre que era confidencial, ¿no? En una estrategia fiscal no debe de haber nada oculto. Te mandaban lo que es la autorización de la CONSAR y te decían que no había ningún problema con el plan de subsistencia. Y mire nada más cómo funciona el esquema. Le pagamos a tu trabajador salario mínimo profesional y le pagamos una pensión de subsistencia. Esto prácticamente no existe. ¿Qué te incluyen en el servicio? Soporte legal laboral, te incluyen atención de contingencias laborales, atención de requerimientos, implementación de esquemas, ratificación de convenios ante la autoridad. Muy buenos. Te absorben la carga administrativa. Claro, por la comisión te deberían de hacer eso. La pregunta aquí en este ofrecimiento de servicio, ¿en dónde está la defensa legal? Un outsourcing formal no te ofrece nada de esto. Simplemente te manda a los trabajadores, trabajan y regresan, ¿ok? Eso es. Y recordemos, la estrategia fiscal debe de venir acompañada de una defensa fiscal. Si no te vendieron la defensa fiscal,
entonces te vendieron la mitad. ¿Cuál es la situación también actual del outsourcing? Los derechos son irrenunciables de los trabajadores. Recordemos artículo 23A, código en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Todos los derechos son irrenunciables de los trabajadores. Hay derechos mínimos, ¿sí? No hay contratos mensuales, no hay contratos trimestrales, no hay contratos anuales. Esos contratos no existen. Tu contrato es indeterminado, ¿sí? Adicionalmente hay por obra determinada, por tiempo determinado y contratos temporales. Pero ninguno de esos cuatro te maneja un contrato mensual, ni tampoco te maneja un contrato trimestral, ni contrato semestral, ni anual. Esos no existen, ¿ok? Solamente existen los contratos a prueba y ese contrato a prueba va dentro del contrato dependiendo del tipo de contrato por el cual fuiste llamado. Los contratos de prueba son nada más por la capacitación. Si tú te pasas, contrataste a una persona y le diste un contrato de un mes, que no existe ese contrato de un mes, tienes que darle un contrato indeterminado o un contrato por cualquiera de las 4 modalidades que te acabo de mencionar. Pero si lo vas a poner a prueba, porque le vas a poner a prueba un mes, si después de ese mes, 30, 31 días, 32 días ya te pasaste, es un contrato indefinido, ¿no? O por tiempo indeterminado. Las consecuencias que vamos a tener por no pagar la PTU correctamente o por no pagarla oportunamente de acuerdo a las fechas que ya están por ley y por reglamento, la multa máxima es de 434,400. Esto no es algo que apenas se va a aprobar, esto ya viene desde el 2014. ¿Por qué nos espantamos por una reforma al outsourcing? Si tú estás contratando por outsourcing, tienes que revisar dos cosas. ¿Es subcontratación o es intermediación? Si es intermediación, tienes que pagar PTU, tienes que pagar sueldos correctos, tienes que pagar N circunstancias. Si estás pagando subcontratación, tienes que ver la manera de cómo se están presentando todos los informes a la unidad de inteligencia financiera, ley antilavado, etcétera. ¿Ok? Y recordemos que esto de la subcontratación también lo avala en la Ley Federal del Trabajo, el artículo 10, quién es patrón y cómo procede el ser patrón si el trabajador también tiene abajo, tiene a otra persona que le da órdenes, pero esa persona a la que le da órdenes está subcontratada, entonces el patrón de uno también es patrón del otro. Entonces, artículo 10, Ley Federal del Trabajo, tienen que tener en cuenta eso. Después ya viene la reforma en materia de subcontratación. ¿Y qué es lo que nos vuelven a decir en el tema de reforma de subcontratación? Vamos a ir por la simulación. ¿Por qué te espantas si tú no estás simulando? ¿Por qué te espantas si tú no estás haciendo estrategia fiscal agresiva? Van por la simulación y que van a afectar la evasión de impuestos y se va a catalogar como defraudación fiscal. Van a revisar, van contra la evasión de cuotas del IMSS y van contra la evasión de cuotas del Infonavit. Todo esto porque encontraron la subcotización y encontraron subcontratación laboral desmedida. Eso es por lo que van. Si tú no estás haciendo eso, no te preocupes, eso no tiene mayor relevancia.